En serio, Putin, los talibanes. Esos son los que Rusia ha elegido como su próximo socio estratégico. Ni siquiera vamos a bromear con esto porque la última decisión de Putin es tan absurda que es casi increíble, pero es cierto, esto es la desesperación manifestada. Primero fue Corea del Norte, ahora los talibanes. ¿Hasta dónde puede llegar Rusia mientras Putin, desesperado, toca fondo y sigue cavando buscando aliados? Bien, revisemos el acuerdo. El 28 de mayo Político reportó que Rusia y Afganistán firmaron un acuerdo de cooperación militar, redactado un año después de que Rusia se convirtiera en uno de los primeros países en reconocer la supuesta legitimidad del gobierno talibán. Rusia afirma que los talibanes ya no son un grupo terrorista, sino que cuentan con un gobierno real con el que busca estrechar lazos. ¿Qué tan cercanos? Esa es la pregunta. Aunque tanto Rusia como los talibanes se apresuraron a revelar que existe un acuerdo, ninguno está diciendo mucho sobre lo que realmente significa. En el Foro Internacional de Seguridad en Moscú, el ministro de Defensa afgano, Mohammad Yaqub, mantuvo todo lo más vago posible. La interacción con Rusia es importante para nosotros. Afganistán y Rusia tienen relaciones históricas y de larga data. Queremos avanzar en esa dirección, dijo Yaqub en una declaración vacía. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, declaró: "Creemos que los países occidentales deben descongelar los activos afganos, reconocer su responsabilidad por 20 años en Afganistán y asumir toda la carga de la reconstrucción posconflicto del país. Tenemos una razón para esto. Rusia quiere arremeter contra Occidente. Pero en cuanto al acuerdo en sí, todo lo que realmente sabemos es que es algún tipo de acuerdo de cooperación técnico-militar y que ninguna de las partes ha publicado el texto del documento que firmaron. Sin ese texto, es difícil saber cuán profundo es el nuevo acuerdo, aunque podemos especular. Normalmente, un acuerdo técnico-militar puede abarcar una variedad de actividades, incluyendo la transferencia de armas, apoyo logístico, entrenamiento de tropas y otros tipos de asistencia. Pero eso en sí mismo es un pequeño problema. No es como si las arcas de Rusia estuvieran rebosando en este momento. La economía de Rusia está en modo de crisis, al grado de que la inteligencia sueca informa que el país ha estado falsificando sus datos económicos para parecer más poderoso económicamente de lo que realmente es. Según los suecos, Rusia enfrenta mayor déficit presupuestario e inflación de lo que admiten. Rusia no tiene dinero para apoyar a los talibanes. No puede dar armas al régimen de Afganistán porque Putin las necesita para su campaña fallida en Ucrania. Entonces, ¿qué busca realmente Rusia? Putin busca dar una señal política a Occidente, como muestra la declaración de Shoigu. Ruslan Suleimanov, experto del centro NEST, afirma a The Insider que una cooperación militar seria probablemente está descartada. Esta medida es simbólica para mostrar que Moscú no está dejando solo al talibán y que su cooperación es real, no solo palabras. Pero en realidad no habrá ninguna alianza o coalición militar como con Corea del Norte, afirma Suleimanov. The Independent informa que Shoigu afirmó que Rusia ve inaceptable la creación de estructuras e instalaciones militares de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán o países vecinos. Lo que implica que Rusia está tratando de posicionarse como una nación que defiende al más débil contra las grandes y malas potencias occidentales. ¿Qué más hay de nuevo, Putin? Esta vez, el más débil es un régimen terrorista que ya venció a Rusia antes. Putin se está haciendo una cama de pulgas y encima está encantado de acostarse en ella. Rusia debe estar logrando algo más que solo burlarse de Occidente con esto. Sea lo que sea, no son armas. Los talibanes casi no tienen nada que puedan enviar a Rusia para ayudar a Putin en la guerra contra Ucrania. Según Global Firepower, el ejército creado por los talibanes en Afganistán depende casi solo de armas ligeras. Los talibanes no tienen armada, por lo que no apoyan a Rusia con buques de guerra. Afganistán cuenta con 5 aeronaves, 2 transportes y 3 helicópteros, por lo que se descarta el poder aéreo. Los tanques están descartados, los talibanes no tienen. Lo mismo ocurre con la artillería, según Global Firepower, lo que significa que todo lo que los talibanes podrían ofrecer es mano de obra y un puñado de los 3.902 vehículos que posee su ejército en cuanto a equipo convencional. Missile Defense Advocacy Alliance indica que los talibanes tienen acceso a misiles, principalmente Stingers, Scud B y SA-24 Igla-S, remanentes de campañas soviéticas y estadounidenses en Afganistán. Rand calculó que se dejaron 4.500 piezas de este tipo de equipo en esos conflictos, pero muchos ya se usaron, están mal mantenidos o son demasiado importantes para los talibanes para mandarlos a Rusia. Los talibanes han mostrado señales de usar drones para ataques suicidas, pero es poco probable que puedan ofrecer algo a Rusia en ese tema que Rusia no tenga ya.
Parece que los talibanes salen beneficiados con este trato. Según Radio Europa Libre Radio Libertad, Rusia no tiene recursos ni equipo para enviar a los talibanes, y el régimen afgano tampoco cuenta con fondos para comprarle algo a Rusia. El crecimiento del PIB del 4.3% en Afganistán en 2025 es ilusorio, pues fue impulsado por ciudadanos que regresaron desde Pakistán e Irán. El retorno de más de 2 millones de afganos provocó que el PIB del país podría disminuir alrededor de un 4% según el Banco Mundial. Pero con este acuerdo, los talibanes ganaron algo de legitimidad como entidad geopolítica. No mucha. Siguen siendo los talibanes, y el grupo está en la lista de terroristas de la mayoría de los países, pero ahora puede afirmar que tiene a Rusia como aliado, no solo en el comercio, sino también militarmente. Volviendo a Rusia, al menos hay algún intento de preservar su fuerza en las regiones de Asia Central y el lejano oriente de Rusia. En particular, Rusia está buscando un país que sirva de contrapeso al Estado Islámico Jorasán, que se atribuyó la responsabilidad de un devastador ataque terrorista en un recinto de conciertos en Moscú que cobró la vida de casi 150 personas en marzo de 2024. Ese grupo sigue activo dentro de Rusia, así que parece que la lógica podría ser que Putin se está acercando a un grupo de terroristas para ayudarle a enfrentar a otro grupo. También influye la influencia. Tras la salida de Estados Unidos de Afganistán, Rusia intenta entrar y aprovechar la situación. Todo parece insignificante otra vez. La única otra posible razón por la que Rusia podría querer hacer un trato así es que Putin cree que podría sacar algo de mano de obra de los talibanes para enviarlos a morir al frente en Ucrania. Ya lo ha hecho antes con otros países. Corea del Norte envió hasta 15.000 soldados a Rusia entre el otoño de 2024 y finales de 2025, según informa el Consejo de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los talibanes no son mucho más poderosos en cuanto a mano de obra de lo que lo son en cuanto a su vergonzoso equipo. Afganistán cuenta con 75.000 militares activos y 90.000 paramilitares, la mayoría esenciales, para que los talibanes conserven el poder. Así actúan las dictaduras militares. No pueden sostenerse si mandan a sus mejores soldados a morir al extranjero. Alexei Zakharov, de la Fundación de Investigación Observer en India, dijo a Independent que los talibanes no supervisan una versión estable de Afganistán. Zakharov señala que los talibanes enfrentan inestabilidad en el norte de Afganistán y no pueden proteger la frontera sur con Pakistán, y destaca que Rusia difícilmente cambiará armas enviadas a Corea del Norte para convencerlos de mandar soldados. Así que volvemos a lo que realmente trata este acuerdo. Se puede resumir en una sola palabra. Rusia firmó un acuerdo con los talibanes ante la imposibilidad de hacerlo en otros países. Esta historia trata sobre la disminución de la influencia geopolítica de Putin y su impacto en Rusia. Pronto explicaremos por qué. Por eso hacemos The Military Show, para explicar cómo realmente se mueve o apenas se mueve el poder. Si estás disfrutando este video, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas lo que tenemos preparado para ti. Empecemos por lo obvio. Rusia acaba de acercarse a un viejo enemigo. Los cambios geopolíticos son comunes. Antiguos enemigos pueden volverse aliados y al revés a lo largo de la historia. Este acuerdo entre Rusia y los talibanes muestra a un presidente ruso que busca devolverle a su país la gloria de la Unión Soviética, aliándose con una organización que la Unión Soviética intentó destruir durante los años 80. La guerra de una década entre Afganistán y la Unión Soviética le costó a Rusia 15.000 soldados. Para cualquier otra nación, eso sería una humillación lo suficientemente grande como para disuadirla de hacer un trato como el que Rusia acaba de hacer con los talibanes. Pero para Putin, 15.000 bajas es menos de la mitad de lo que Rusia experimenta en un mes en Ucrania en este momento. Quizá eso le ayude a superar el pasado. Aún así, humillaron a Rusia como no volvería a ocurrir hasta la desastrosa campaña de Putin en Ucrania. El hecho de que el líder de Rusia ahora esté firmando y promoviendo acuerdos de defensa tan fácilmente con este grupo en particular es una señal de hasta qué punto ha caído Rusia en el panorama geopolítico. En este momento, Rusia básicamente le está diciendo que sí a cualquier gobierno, sin importar lo inestable que sea, con tal de que lo acepte. Corea del Norte ya era problemática. El tratado de defensa que Rusia firmó con ellos en 2024 hizo que muchos se preguntaran hasta dónde buscaría aliados Putin. Kim Jong-un y su gobierno aislado le devolvieron el favor a Rusia con los soldados que mencionamos antes, a cambio de la tecnología y el dinero que Rusia les envió. Putin se mostró como alguien capaz de pactar con quien sea para ganar la guerra en Ucrania, y Corea del Norte al menos le ofrecía algo. Soldados, cohetes y equipo militar han llegado desde Pyongyang, tanto antes como después de que se firmara el acuerdo de 2024.
Incluso tan recientemente como en diciembre de 2025, Kim Jong-un confirmó que las tropas norcoreanas todavía estaban operando en Rusia, donde aparentemente se les ha encargado limpiar minas en la región de Kursk. Pero Rusia no va a obtener nada parecido de los talibanes. No existe un quid pro quo real ni intercambio de dinero o tecnología por tropas y equipo. Solo un acuerdo que muestra que Putin reconoce que ya no tiene opciones. Esto realmente no se trata de fastidiar a Estados Unidos, y ciertamente no se trata de que los talibanes ayuden a Rusia a derrotar a Ucrania. Este acuerdo muestra el último intento de un líder ruso cuya influencia global se desploma. En los últimos años, a Putin no le ha ido bien en su intento de poner a Rusia en el centro de un nuevo orden mundial. Cuando Putin apoya a un régimen actualmente, este suele colapsar. Lo vimos en Siria hacia finales de 2024. La caída del régimen de Assad llevó a que Rusia perdiera mucho prestigio, ya que las armas y el apoyo que Moscú le había proporcionado a ese régimen no sirvieron de nada para detener una rebelión que eventualmente llevó a Bashar al-Assad a huir para salvar la vida. En Venezuela, Putin se volvía aliado del dictador Nicolás Maduro. Las relaciones entre Rusia y Venezuela se fortalecieron tras la invasión de Ucrania, según el Center for European Policy Analysis, culminando con un acuerdo de asociación de 10 años. Todo eso se vino abajo cuando Estados Unidos sacó a Maduro del país que gobernaba, dejando a Putin sin un aliado clave en Sudamérica. Y después de que la Operación Furia Épica acabara con la vida del ex líder supremo iraní, Ali Khamenei, en las primeras 24 horas, Putin debió quedarse preguntándose a dónde podría acudir después. Todos los aliados de Rusia estaban siendo eliminados de la ecuación. Eso deja a Putin con Corea del Norte y ahora con los talibanes en Afganistán. Difícilmente es una alineación de gran influencia geopolítica, por más que Rusia intente afirmar que lo es. La falta de influencia global de Putin ya era evidente. Ahora, el fracaso de Rusia es visible para todos mientras firma un acuerdo con los talibanes. Como ha mostrado Putin cuando sus alianzas caen, Rusia no puede hacer mucho ante su pérdida de influencia, salvo recurrir a la retórica. No se han hecho intentos reales de restaurar regímenes afines a Rusia en Siria, Venezuela o Irán. Rusia ya no tiene esa influencia. Un orden regional fragmentado solo puede reforzarse aliándose con regímenes antes opuestos a Rusia. Eso no es diplomacia, sino la desesperación de un líder que sabe que se le agota el tiempo en el poder. Pero, ¿qué hay de China?, podrías preguntar. Ese es un aliado importante en el que Putin puede apoyarse. En parte, es verdad que China ha dado a Rusia componentes de doble uso que suelen acabar en armas y drones usados por Rusia en Ucrania. China es el principal comprador de petróleo ruso, lo que sostiene el financiamiento de la guerra de Putin. Pero Xi Jinping no es el aliado que Putin desea. China no ha firmado acuerdos de defensa como los que Rusia tiene con los talibanes. Y no es como si Putin pudiera simplemente chasquear los dedos y conseguir lo que necesita de China. Eso lo vimos durante la visita diplomática de Putin a Pekín en mayo. Aunque la visita resultó en más de 20 acuerdos sobre tecnología y comercio, según la BBC no hubo señales de que el gasoducto que Putin quiere para unir Rusia y China esté más cerca de concretarse. La realidad que Putin tiene que aceptar es que China realmente no ve a Rusia como un aliado. Beijing ve a Moscú como una herramienta para conseguir petróleo barato y maniobras geopolíticas. Las herramientas se desechan cuando ya no son útiles. Putin sabe que Xi tiene todo el poder en la relación de Rusia con China, y Xi podría cortar esa relación muy fácilmente sin sufrir consecuencias reales si Putin hace algo que lo enoje. Esa relación ocurre bajo los términos de China, ya que Rusia solo representa el 4% del comercio internacional chino, aunque Pekín es clave para los planes de Putin. China puede sobrevivir e incluso probablemente prosperar sin Rusia. No se puede decir lo mismo al revés. Rusia destaca por una relación unilateral y múltiples crisis de liderazgo, lo que llevó al acuerdo con los talibanes. Si no fuera lo suficientemente humillante para Putin que se haya visto obligado a buscar tan profundo para encontrar un aliado, el último acuerdo de Rusia también llega justo cuando Ucrania se está convirtiendo en un actor de peso en Medio Oriente. Mientras Rusia busca protegerse en Asia Central, Ucrania firma acuerdos de defensa de 10 años con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Ucrania realmente está obteniendo algo de esos acuerdos. Las naciones del Golfo, atacadas por drones Shahed similares a los que Rusia usa en Ucrania, intercambian petróleo, dinero y posiblemente equipo militar por la experiencia ucraniana en combatir esos drones. Este contraste te muestra hasta qué punto Rusia está cayendo en el orden jerárquico global. Putin firma acuerdos inútiles para Rusia solo para tener un aliado que nadie quiere.
Ucrania firma acuerdos como socio igualitario y es reconocida por su capacidad para ayudar a grandes naciones a protegerse. Estas dos cosas no son lo mismo. Todo lo que hace el acuerdo de Rusia con los talibanes es no aportarle absolutamente nada a Rusia, mientras permite que los talibanes presuman de que dirigen un gobierno legítimo. Putin está más débil que nunca, afirmó Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, el 11 de mayo y lo mostró con este acuerdo. Rusia mendiga en la mesa geopolítica, mientras Ucrania ocupa un lugar inesperado. Los talibanes no son un socio serio para Rusia. Son una señal de que Rusia ha caído tan bajo que quizá nunca se recupere. Y sabemos con certeza que los talibanes no van a poder hacer nada para ayudar a Rusia a revertir el rumbo que lleva en Ucrania en este momento. Mientras Putin acuerda con regímenes aislados, Ucrania también aísla por su cuenta. Ese aislamiento ocurre en la Crimea ocupada. El vital puente terrestre de Rusia hacia la península de Crimea ha sido cortado, dejando a 1.5 millones de rusos buscando ayuda de su líder debilitado. Esto es parte del plan de Ucrania para recuperar Crimea. Descubre por qué viendo nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para que puedas ver más de nuestra cobertura sobre los últimos acontecimientos en geopolítica. Y como siempre, gracias por vernos.